Buenas noches, amigos, bienvenidos a esta misma semana. Muy buenas noches a todos, buenas noches. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre presupuesto, sobre esas aprobaciones en el Congreso de modificaciones al presupuesto de este mismo año, faltando apenas un mes para que se acabe. También hablaremos de huelga y de combustibles. Claro, el tema de la semana. Y también vamos a hablar sobre reelección. ¡Qué barbaridad! Y otro tema más, con décima. La mano dura que piden algunos, dice para los delincuentes. Sobre ese tema es la décima de hoy. Sí, señor. Bueno, pues regresamos de inmediato con este contenido. Esta misma semana. Esta semana el Senado aprobó una modificación al presupuesto del 2018, al presupuesto de este mismo año, faltando apenas un mes para que se acabe, por 8.000 millones de pesos. Algo que se ha convertido en una práctica de legalizarle al gobierno los gastos después de que ya los ha ejecutado. Sí, viola la ley de presupuesto. Exactamente. Y después que hace una ley nueva para legalizar la violación a la ley original. Exactamente. Entonces, ese es uno de los mensajes que fomentan la delincuencia. La ley es un disparate. Ahora, usted la viola y después en el camino usted arregla la carga. Esa es una parte, lo de los 8.000 millones, que prácticamente es quitándole presupuesto a unas instituciones para pasarlo a otro. Sí. Y cuando digo a otro es a Punta Catalina. Porque no es a Punta Catalina. Claro. Pero también hubo recaudaciones superiores a lo que se había planificado, en unos 7.000 millones de pesos, que también es para Punta Catalina. Sí. Porque en el presupuesto del 2018 lo que se le presupuestó a Punta Catalina fue alrededor de 5.000 millones de pesos. ¿Y tú sabes cuánto le ha desembolsado el gobierno? Más de 20.000. Lo presupuestado fueron 5.000 millones, pero Señores, el gobierno le ha desembolsado más de 20.000. Entonces, de algún sitio tenían que salir los otros 15.000 millones, y ¿verdad? de algún sitio tienen que salir los sobornos que se pagaron. Es decir, los sobreprecios que el gobierno le está pagando a Odebrecht, que todavía quiere más, ¿verdad? Que se le conceden como con sobornos. Bueno, pues entonces... Y no hay un solo sobornado que esté cerca de que una sanción judicial, ni mucho menos. Para legalizar esos pagos a Punta Catalina, entonces vemos estas aprobaciones de modificación al presupuesto, faltando apenas días para que se acabe el año, distrayendo recursos de otras instituciones como Salud Pública, que le quitaron 4.000 millones de pesos. A Salud Pública. Para eso. Sí. Para eso, porque Punta Catalina es más importante que la salud del pueblo. Salud Pública debería recibir el 5% del PIB. Recibe el 1 y piquito corto. Sí. Y además le quitan. Y además le quitan. Entonces, ¿qué significa eso? Que las personas más pobres reciben menos atención. Porque quitarle presupuesto a Salud Pública es quitarle atención de salud a los pobres. Y quitarle calidad a la poca atención que le dan también. Y por eso es que la gente no entiende que cuando roban, le están robando hasta la vida. Porque todo eso es los sobornos de Odebrecht, que fueron demasiado dinero. ¿Y quiénes recibieron los sobornos? Los que aprobaron todos esos contratos. ¿Y quiénes los aprobaron? Los legisladores. ¿Cuántos legisladores hay sometidos? ¿O eso lo aprueba una mano o dos manos? Sí. Entonces, vivimos en un régimen de absoluta impunidad. Ahora, esa es una de las distorsiones, pero ahora vamos con el presupuesto del 2019, donde el diputado Wellington Arnaud tiene varias semanas solicitándole al Ministerio de Hacienda que explique
de qué son 66 mil millones que pusieron en el presupuesto para este próximo año de unas cuentas que hay por pagar. Sí, es decir, el proyecto de presupuesto que somete el Poder Ejecutivo tiene una partida de 66 mil millones para pagar cuentas, pero no dice cuáles. Y el colmo es que entonces un diputado, en este caso Wellington Arnao, que se ha caracterizado porque le da seguimiento a la ejecución presupuestaria. Él es miembro de la Comisión de Hacienda y Sí. precisamente por eso solicita las informaciones. Y han ido al Congreso Nacional a reunirse con la Comisión para justificar el presupuesto, tanto el ministro de Hacienda como otros Pero no funcionarios. explican. Y reiteradamente le solicitan la información y no hay forma de que la información No la llegue dan. al Congreso. Entonces, esos son 66 mil millones que el gobierno no puede decir de dónde que sale. Mira, vamos, ¿En qué fue que se gastó? ¿En qué se va a gastar? ¿A qué partida? Nada. Ninguna información, 66 mil millones. sí, como que eso no es nada. Entonces, vamos a escuchar pero al propio Wellington. fíjate, antes de escucharlo, vayan tomando nota, porque esto lo vamos a tratar al final del programa. El gobierno vive demostrándole a la población que la ley no sirve para nada. Esa es otra más. Ok, hay una ley de presupuesto que hay que... No, eso no importa, dale para allá. Vamos a ver lo que dice Wellington Arnao. Lamentablemente se hacen indiferentes quienes tienen la mayoría en el Congreso Nacional. Ahora mismo en el conocimiento del proyecto de presupuesto, en la primera reunión, el martes 16 de octubre pasado, nosotros, después que saludamos obviamente decentemente al ministro de Hacienda, les entregamos una comunicación, una solicitud, para que nos remitieran toda la información que tiene que ver con 66 mil millones de pesos que se pretenden incluir en cuentas por pagar en el proyecto de presupuesto para el próximo año. 66 mil millones de pesos. Después de eso tuvimos prácticamente un mes completo en reuniones y desde que llegamos a todas las reuniones le preguntábamos a las secretarias si habían enviado estas informaciones que son esenciales para nosotros cumplir con nuestro trabajo. Debería ser algo normal, sencillo. ¿Y no se le han enviado esa información? Luego de un mes, el día 15 de este mes, el ministro de Hacienda retornó a otra reunión, a la comisión bicameral, donde nosotros también les reiteramos que si no habían enviado o no habían traído la información que nos prometieron. Él nos dijo que viernes o lunes de esa semana, era el 15 de este mes, nos remitirían la información y todavía la estamos esperando. Esto es un hecho grave. Es un hecho grave, demuestra la falta de respeto que le tiene el Poder Ejecutivo al primer poder del Estado, al Congreso Nacional, en este caso a la Cámara de Diputados, porque nosotros estamos en representación precisamente de la Cámara de Diputados en la Comisión Bicameral. Claro. Y esto es algo que nosotros vamos a proceder ahora a someter una interpelación como bloque del partido, porque no es verdad que nos vamos a quedar de brazos cruzados y que ellos van a aprobar una nueva deuda de 66 mil millones de pesos cuando en esta legislación solamente es el Congreso Nacional que tiene la atribución de poder votar por cualquier tipo de compromiso. Esto está violando la Constitución de la República, la Ley de Crédito Público y el propio decreto, el propio decreto 1517 que emitió el propio presidente de la República, donde establece que no se pueden hacer compromisos sin previamente estar en los recursos identificados. Bueno, tienen que explicar. El director de presupuesto tiene que explicar. El director de Hacienda tiene que explicar. Pues no. El detalle de esa partida. O sea, que digan cada centavo de esos 66 mil millones, ¿qué es lo que se va a pagar con eso? Eso dice la ley que hay que explicarlo, pero, repito, desde lo más alto del Estado se le vive demostrando a los ciudadanos dominicanos que la ley es un disparate. Mira, yo escuché esta semana al director de presupuesto decir, no, nosotros estamos en la mejor disposición de explicar todo lo que haya que explicar, pero explíquenlo porque se le está solicitando. Y no. O sea, se le está solicitando, depositen los documentos donde esté la partida detallada. Y eso es estando en la mejor disposición. Y estuvieran en la peor disposición. No de la boca para afuera. O sea, usted está en la mejor disposición, pues agarre y mande a todos los medios de comunicación y al Congreso Nacional que se lo está pidiendo el detalle de esos 66 mil millones. No, pero no es el Congreso que lo pide.
Es un diputado, un diputado. Bueno, pero es un diputado que pertenece a la Comisión de Hacienda, que es la que va a tener que rendir el informe para la aprobación del presupuesto nacional. Además, ni siquiera tendría que ser miembro de esa comisión. No, cualquier diputado cualquiera puede pedirle explicación y hay que dársela. De hecho, no solamente cualquier diputado, cualquier ciudadano dice, expliquen esto y deben explicarlo. Claro, claro. Señores, es grave lo que le está sucediendo o lo que le están haciendo a la sociedad dominicana. Es el reino de la opacidad, de la falta de transparencia, de la trampa y de la corrupción y de la impunidad. Bueno, y eso se refleja en la conducta de la gente. Vamos entonces a hacer una pausa. Bueno, y cuando regresemos vamos a hablar sobre otro tema del que también se exige transparencia, que es el tema de los combustibles y cómo que se calcula ese costo. Y el paro y todo eso. Vamos a hablar de los combustibles cuando regresemos. Esta misma semana. Una de las principales empresas de transporte de pasajeros, Fenatrano, todas se hacen pasar por sindicatos y federaciones, son empresas, ¿verdad? Que además ganan como empresas y funcionan internamente como empresas, pero no frente al Estado. No pagan impuestos, no cumplen con la seguridad social, no cumplen con las leyes laborales, que conste. Y aquí le mandan inspectores a las empresas hasta las más chiquiticas. Y la DGI le cobra religiosa y estrictamente los impuestos a cada empresa, por chiquita que sea. Averigüen si van inspectores de la DGI o de trabajo a esas empresas de guaguas y de camiones. No van. Eso está fuera de la ley. Otro ejemplo más de que la ley es un disparate. Ahora, una de esas empresas, Fenatrano, Juan Uvieres, convocó un paro, ¿verdad? Para el martes. Ese paro hay que verlo de varias maneras. Una, ¿hay razón para protestar y reclamar? Sí, de sobra. Ahora, legitimidad de esos grupos. Eso es cuestionable. Y lo otro es la decisión de parar el transporte. Porque le dio la gana, o a Juan Uvieres o a quien fuere, la gente no va a llegar a su trabajo, la gente no va a poder hacer la diligencia que tenía que hacer, o ir al médico porque tenía que ir al médico. Simplemente se le va a privar de transporte a la gente. En todos los estados organizados, el derecho a huelga es relativo, se reconoce, pero hay leyes que los restringen cuando se trata de servicios al público, porque hay servicios públicos que se hacen a través de negocios privados. Por ejemplo, la telefonía, para poner un ejemplo, eso es un servicio público. Y lo hacen empresas privadas, que tienen que ajustarse a una cantidad de controles, porque lo que no se puede perder es el sentido del servicio público. Pero aquí siempre se ha hablado de la necesidad de que el servicio del transporte sea público, que lo maneje el Estado. Y fíjate qué interesante, que cada vez que se ha llamado a paro en los últimos días, ha habido una respuesta por parte de la OMSA de poner más unidades a disposición de la ciudadanía en la calle. ¿Y dónde están esas unidades todos los días? Exacto. ¿Por qué no están todos los días dando servicio? Exactamente. O sea, ¿por qué un día de huelga se puede y los otros días no? Exacto. Vamos a ver el anuncio de la OMSA del reforzamiento con más guaguas y servicio gratuito para que la población tuviera una opción ante el paro de Fenatrano.
Lo fortalecimos en la 27, lo fortalecimos en la parte este, en la Isabelita, en la Independencia, en todo el corredor que va desde la entrada de los Alcarrizos hasta desde Jaina hasta el Parque Independencia. Solo en esas unidades, en esas 80 unidades de los ministerios, el transporte será gratis, pero en las unidades de la ONSA, en esas unidades que están identificadas con el color verde de la ONSA, seguiremos cobrando los 15 pesos. Ahora bien, ¿en qué tiene razón Fenatrano y Juan Uvieres? En que carece absolutamente de transparencia el método que usan para calcular los combustibles y además la recarga extraordinaria de impuestos que tienen los combustibles. Sí. Todo eso es ilegal y exagerado. Y además... Es que estamos hablando de que, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde el público tiene muchísimas veces más poder adquisitivo que los dominicanos, los impuestos, el promedio de los impuestos a los combustibles es como un 11%, y aquí es un 46%. Es un crimen, es brutal, sobre todo porque esos impuestos al combustible repercutan en el encarecimiento de la vida de todos los dominicanos, porque hay gente que cree que si no tiene que usar directamente combustible en un motor, en un carro, en una planta, creen que eso no tiene que ver con ellos, y resulta que el plátano que usted compra para comerse se transporta en un camión, y entre los costos de transporte está el precio del combustible. Sí, y eso está en el componente del precio de ese plátano que usted compra y de cada cosa que usted compra. Le encarece la vida. La carga impositiva es la más importante, pero no es la única. También en la denuncia que hace Fenatrano está el tema de los sectores que son subsidiados por el combustible, como empresas privadas y como otros sindicatos choferiles. Ellos lo han recibido antes también, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que ahora no lo están recibiendo. Sí, pero tenemos empresas como la Barrigol recibiendo combustible subsidiado y un sinnúmero de empresas más. Sí. Y también otras organizaciones choferiles que reciben millones de galones de combustible subsidiado. En eso tiene toda la razón Juan Uvieres. Obviamente que él no está abogando porque se le quite a todo el mundo, sino porque a ellos también le den. Pero es verdad lo que está diciendo. Y es una barbaridad que grandes empresas gocen de exoneraciones de las que no gozan los ciudadanos. Exacto. Entonces, las empresas pequeñas tienen que comprarlo y las grandes se lo subsidian. Exactamente. Qué bonito. Entonces, en todo eso hay razón. Ahora, lo que no hay razón es de parar el transporte. Porque alguien decide que la gente no va a transportarse un día y no se transporta. Ese es el poder que tienen y lo usan. ¿Ok? Ahora, el paro no fue exitoso. Bueno, depende de quién lo diga, porque vamos a ver cuál es yo sé que cada uno claro, dice, cuál es vamos a ver el balance que según Fenatrano tuvo este llamado a paro. Claro. El paro general realizado este martes fue catalogado como positivo por sus convocantes, quienes emplazaron al gobierno a dar respuesta inmediata a las demandas de rebaja justa y real de los precios de los combustibles, castigar la corrupción y terminar con el régimen de impunidad que impera en el país. Muchas calles desoladas porque la gente en una forma pasiva apoyó esta manifestación de protesta. Es una acción que nosotros la catalogamos como un respaldo de la población a las demandas que estamos haciendo, precisamente para evitar que el pueblo siga cargando la crisis que el gobierno le tira en sus hombros. La coordinadora por los derechos del pueblo y la rebaja de los combustibles, Socorro Monegro, sostuvo que dado el éxito de esta paralización, no descarta en lo adelante otro paro nacional en las 32 provincias. El transporte de pasajeros paralizado en más de un 90% en el Distrito Nacional, la paralización de las actividades comerciales en un 70%, todas las actividades educativas y la sensible disminución de las actividades en plazas comerciales y centros financieros son el fiel testimonio del apoyo del pueblo a esta primera jornada general de lucha en la capital.
Por otro lado, entonces está lo que vimos todos los dominicanos, que fue parcial, porque aquí el paro era solo para el Gran Santo Domingo y vimos actividad ese día, que fue el martes, martes de esta semana. Hubo muchísimos tapones. Sí, hubo actividad comercial hubo. Lo que hubo fue trastorno en el transporte, sobre todo en primeras horas de la mañana, para que la gente pudiera llegar a sus trabajos. Pero es verdad que las onzas estaban dando servicio, que habían más onzas que lo común, que por eso decimos que ¿dónde están todas esas onzas todos los días? Pero además... Y además, bueno, mucho motoconcho y carros dieron servicio, y taxis dieron también servicio como si fueran carros públicos ese día. Pero lo más importante, ¿verdad?, es que las otras empresas guagüeras no se sumaron al paro. Al contrario, llamaron a... Ese fue específicamente Antonio Marte. No, pero también Pulinario de Mochotrán, también Pérez Figuereo. El que salió públicamente a decir no apoyen el paro fue Antonio Marte. Y es muy peculiar lo que hizo Antonio Marte y los motivos que él dio y las razones que él dio, que voy a decir textualmente. Esas no son formas, dijo Antonio Marte, y la huelga es política. Yo no sé a qué se refiere él con eso no son formas, porque ¿cuántas huelgas ha convocado CONATRA en el pasado? Exactamente. O sea, si el paro del transporte no son formas, entonces él está diciendo que todas las huelgas que ha hecho a través de la historia, CONATRA, no son legítimas. Resulta que Antonio Marte se fue con Danilo Medina para China. Y de allá para acá. Y de allá trajo un contrato para adquirir 500 autobuses nuevos. Con un préstamo de $10 millones mediante la figura del fideicomiso, que según él mismo declaró a los medios de comunicación que viajaron a China, lo único que le estaba esperando era el ok del gobierno. Pero ¿Sabe qué significa el ok del gobierno? Que va a avalar el préstamo. El préstamo es inicial, es decir, que se lo van a prestar todo. ¿Qué le demuestra esto a usted, ciudadano, ciudadana? Que estos partidos y estos gobiernos, entre los dueños de la guagua y los pasajeros de la guagua, prefieren los negocios con los dueños de la guagua que además le roban al Estado. Los pasajeros de la guagua no le importan, esos son el pueblo. Eso es lo que eso significa. El pasajero no cuenta, es decir, usted no cuenta. El ciudadano dominicano no cuenta. Y ese rechazo a la huelga nos va a costar a los dominicanos a través del Estado un dinero. Esas guaguas no se van a pagar como no se han pagado las anteriores. Y le van a quedar a ellos. ¿Entiendes? Eso es todo lo que esto significa. Bueno, pues vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el tema de la reelección y las advertencias dentro del Partido Revolucionario Moderno. Esta misma semana. Esta semana llamó la atención una advertencia que hiciera tanto Luis Abinader como el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, a sus legisladores. Vamos a ver primero la advertencia del presidente del partido a los diputados, sobre todo de esa organización. Una posible reelección presidencial es matemáticamente imposible en el Congreso Nacional porque nuestro bloque, el bloque de diputados del PRM, se encuentra unidos alrededor de las diferentes ideas y líneas que el partido una posible reelección presidencial es matemáticamente imposible en el Congreso Nacional porque nuestro bloque, el bloque de diputados del PRM, se encuentra unidos alrededor de las diferentes ideas y líneas que el partido en este y en otros sentidos ha estructurado como muy suya. No tengo dudas de que presentándose un proyecto como este, el bloque de nuestro partido dará o tendrá un comportamiento diferente. Ahora, que no le quepa la menor duda a nadie que de que un legislador de nuestro partido violente esa línea, se puede considerar automáticamente como excluido o no miembro del Partido Revolucionario Moderno. Eso tiene todo el sentido, porque cada vez los oficialistas insisten más en la reforma constitucional para otra repostulación de Danilo Medina. Mira, todo parece indicar que lo van a intentar, por lo menos lo van a intentar.
Mire lo que pasa. Este gobierno, los gobiernos del PLD que no han tenido oposición, porque la oposición está en conchupancia, participa. Cogen el mismo barrilito, cogen las mismas exoneraciones, la misma Nochebuena, la misma Día de las Madres, la misma habichuela, todo es la misma cosa. Entonces, una oposición sin calidad para cuestionar al que esté en el poder no es oposición. Pero, ¿qué sucede entonces? Que la oposición real está dentro del mismo partido de gobierno. Esto es una cuestión de que el que llega ahí quiere quedarse para siempre con el poder, porque el poder es un gran negocio. Un gran negocio. Son cientos de miles de millones de pesos que se están robando. Vamos a hablar español. Y eso no es nada difícil de demostrar. Para comenzar, aquí al CEA no le va a quedar una pulgada de tierra, se la están robando toda. Todas se le están robando. Bueno, entonces, y ahora quieren darle poderes al Poder Ejecutivo para que se pueda vender propiedades del Estado sin pasar por el Congreso. Exacto, porque lo que han hecho es eso. Eso es un freno menos para robárselo todo. Claro. Eso es un proyecto robista, porque lo único que tiene de eso atrás es robo. No tiene ninguna otra cosa detrás. Entonces, precisamente para seguir en el palo, como ellos dicen, esto está entre Danilo Medina y Leonel Fernández, que tienen dividido al PLD. ¿Por qué ustedes creen que Leonel Fernández habla de un gobierno hasta el 2044? Porque lo que él le está ofreciendo a los PLDistas es, bueno, como Danilo no puede ser, porque se lo prohíbe la Constitución, y yo sí, porque yo me quité el nunca jamás para yo poder volver. Que por cierto... Ustedes van a estar chupando hasta el 44. Sí. Y ya tiene al hijo, que dice que a través del padre se... Que solo a través del hijo se llega al padre. Pero mira, eso que tú estás diciendo de que le quitó el nunca jamás a la Constitución para poder reelegirse, es importante porque durante esta semana ha habido declaraciones tanto de él mismo como de sus voceros y sus dirigentes fieles diciendo que Leonel Fernández hasta ha rechazado modificar la Constitución para reelegirse. Y Leonel lo dijo, que en el 2000 o en el 98, por ahí, él rechazó también esa iniciativa de que se reformara la Constitución para él poder continuar. Eso no es verdad. Él lo hizo en el 2010. Claro. Lo que pasa es que no lo hizo consecutivo, pero él lo hizo para rehabilitarse, para poder aspirar de nuevo, y lo consiguió. Y de hecho no se rehabilitó solamente a él, rehabilitó a Hipólito también. Sí. Ambos estaban deshabilitados y él con esa reforma lo que hizo fue garantizar que él pudiera regresar. Oye, son eternos, es una plaga. Sí, o sea que los últimos tres presidentes del siglo XXI, Leonel, Hipólito y Danilo, los tres lo han hecho. Exactamente. Los tres. Exactamente. Entonces, Danilo Medina tiene un problema. Miren, entre esos dos dirigentes, no les llamo líderes, porque aquí líder es el que está en turno para firmar decretos, y eso está demostrado con los hechos. El que no firma decreto no es líder de nada. Le pasan un rodillo como se lo están pasando a Leonel Fernández. Lo que sucede es que la Constitución le prohíbe a Danilo Medina y ninguno de sus pupilos ha pegado. No. Y cuando los PLDistas que están chupando y que están en todos estos negocios se vean en que Danilo no va, y entonces están Reinaldo Pared y el otro, 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 pero del otro lado está Leonel Fernández, van a decir, bueno, con este es más posible que duremos más tiempo guisando. Y las cosas han llegado a una situación de enemistad personal entre esos dos dirigentes. Personal. Y cada uno teme lo que le pueda hacer el otro. Y tienen razón en temer. Y cada uno teme que el otro haga trampa, y tienen razón los dos en temer. Entonces, van a hacer todo el esfuerzo
para que siga Danilo Medina. Ahora, sin duda. Ahora, ¿por qué es tan pertinente entonces la advertencia que han hecho Luis Abinader y José Ignacio Paliza? Porque si no se pasa un grupito del PRM no es posible. Para que sea posible la reforma constitucional, tendrían que apoyarla un grupo de diputados del PRM que traicionen al partido y apoyen la reelección. No, o del PLD también. No, pero aún así necesitarían... Sí, porque son las 2/3 partes. Aún así necesitarían votos del PRM. Sí. Entonces, si nadie del PRM se vende, no es posible. Exacto. Entonces, todo el mundo sabe que se compra y todo el mundo sabe que se vende. Claro, pero mira, yo le preguntaba esta semana al diputado Fidel Santana, que no es ni del PRD ni del PRM, es del Frente Amplio, y dice él que ya hay gente poniéndose adelante, que ya hay gente diciendo, bueno, el PRM. Yo estoy aquí. Él no dijo de qué partido, él dijo que ya había gente poniéndose adelante, poniéndose a disposición. Entonces, recuerde que cuando Hipólito compró la reforma constitucional, que le salió el tiro por la culata, compró a una docena de diputados PLDistas, que el PLD los expulsó y después los recogió otra vez. Algunos de esos son senadores hoy. Ok. Entonces, como se sabe que se venden, ¿por qué esos partidos se alimentan de la misma clientela? Por eso todos tienen un montón de riferos, por eso todos tienen un montón de gaseros, y por eso tienen casos de narcotraficantes unos y otros. Y han llevado guagüeros también. Y todos tienen guagüeros también en el Congreso. Entonces, bueno, algunos no llegaron por los crímenes que cometieron, ¿okay? Aunque algunos fueron después sacados de esos crímenes. Entonces, eso es lo que... Por eso, Luis Abinader y José Ignacio Paliza dicen, el PRDista que apruebe la reforma constitucional se va. Hace muy bien en advertirlo, pero ahora hay que decir, ojalá lo cumplan, porque ellos no han entendido que les conviene más ser una minoría todavía más reducida y tener principios que ofrecerle al electorado, y no lo que ha pasado hasta el día de hoy, que por tener uno más meten a cualquiera, y por tener 3 más meten a 3 cualquiera, que significan lo mismo. Ahora, ¿tú sabes y esos son los más susceptibles de venderse. Tú sabes lo que me decía el diputado Fidel Santana, que hay algunos diputados que están frotándose la mano con esta... Claro. Con este enfrentamiento entre Danilo y Leonel, porque mientras más cruento sea el enfrentamiento, más alto se cotizan. Sí, más sube el precio. Sí, se cotizan al alza. Exactamente. Se cotizan al alza. Así es la cosa. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la mano dura. Un pequeño comentario y una décima. Esta misma semana. Diana, todas estas prácticas corruptas que vemos los dominicanos día por día, sin freno, constituyen un estímulo a la delincuencia, porque el poder le demuestra a la población cada día que la ley es si conviene y si no conviene. Por ejemplo, eso de la reelección. Si ellos están dispuestos a comprar, y lo están, encontrarán gente dispuesta a venderse, que se venderán. No importa que lo voten de donde lo voten. Y obtendrán la reforma electoral. Y ganarán, porque aquí no hay democracia, aquí no hay competencia. ¿O ustedes no están viendo todos esos anuncios que glorifican a Danilo Medina? Está prohibido hacer campaña. Y usted ve que la educación que ha hecho el presidente Danilo Medina, que gracias a Danilo Medina, los anuncios del gobierno, gastando un dineral en eso.
Eso es corrupción también, ese tipo de publicidad. Pero eso no lo detiene nadie. Entonces, comprarán la reforma electoral, la reforma constitucional, y aprobarán otra reelección. Y con todo y el descrédito seguirán para adelante. Bueno, eso es lo que se puede esperar. Ahora, hay que ver, porque Hipólito consiguió reformar la Constitución y perdió. Sí. O sea, que reformar la Constitución no es garantía de triunfo tampoco. Así mismo es. Sí, pero él fue más inepto que los otros también. Sí. Ahora bien, dentro de todos esos estímulos a la delincuencia, hay mucha gente que no se da cuenta de eso y que cree de una manera realmente cándida que a la delincuencia se le elimina con mano dura. Todo el mundo sabe lo que eso significa en este país. Claro, que bueno, mano dura significa que a los atracadores hay que matarlos. Sí, lincharlos. Pero nadie piensa que tenemos ya 50 y pico de años matando atracadores todos los días prácticamente. Y la delincuencia no disminuye. Y entonces, al contrario. Diga usted mismo si se ha extinguido la delincuencia. Es más, si ha disminuido en algo o si ha aumentado. Ahora hay menos atracos o más atracos que antes. ¿Hay menos atracadores o hay más atracadores? ¿Y cuántos atracadores han muerto? Y un paquete de inocentes que siempre se va también. Y cuando el sargento fulano se antoja de la pasola nueva que tiene Perencejito, ahí se va ese en un intercambio de disparos también. Por ser dueño de una pasola de la que se antoja un policía. Por eso es que no se pueden avalar esas actuaciones policiales. Pero mira, hay un personaje, porque ya es un personaje de la Policía Nacional, que a través del tiempo se ha viralizado en varios momentos diferentes por actuaciones que él ha tenido, que es el coronel Palavé. Elías Marte. Pero todo el mundo lo conoce como el coronel Palavé. Y que esta semana otra vez se viralizó un video con una de sus actuaciones. Vamos a ver, donde él está deteniendo unos vehículos. Hay que explicar, mientras lo vemos, que eso era un grupo que iba a enterrar a un joven que estaba ligado al tráfico, tú sabes, y que llevaban un entierro típico de esa gente, con un jolgorio bebiendo, romo, cerveza, reggaetón, a todo lo que da. Y este coronel estaba tratando de despejar el tránsito, porque iban lentos. Iban lentos, sí. Bueno, la celebración era lenta. Y hace esta actuación que todos vemos ahí, que lo que hace es denigrar a un oficial de la policía, con un fusil en la mano y dando trompones en los bonetes de los carros. Esa no es la imagen que necesita un oficial de la policía. Es evidente que había que controlar el jolgorio de este entierro, pero eso se hace con una actuación policial profesional, que es lo que está haciendo falta. Ahora bien, se pone eso en las redes sociales, camina, todo el mundo dice que ese es un abusador, y sale un grupo de vecinos allá en Santiago a defenderlo. Cándidamente, son personas bien intencionadas, se les ve. Vamos a ver una señora que usted no puede tener otra imagen de esa señora, que una ciudadana a la que le asusta la delincuencia, que está preocupada por el ambiente de inseguridad en que se vive, legítimamente preocupada. Ahora, el argumento no es legítimo. Es una confusión en la que cae mucha gente que teme salir a la calle y que le quiten la vida para robarle un celular, o que se le metan en la casa también. Temen eso, y lo temen con toda la razón. Repito, en lo que no hay razón es en la solución de que mano dura. Vamos a escuchar a la señora. Estamos aquí apoyando esas acciones, y aquí en Santiago y en el país y en muchos barrios se necesitan mucho Palavé, con mano dura, para que se frene la delincuencia y ese tigueraje que hay en la ciudad. Bueno, dice ella que se necesitan mucho Palavé y mucho mano dura para controlar la delincuencia. Y hay mucha gente que opina así, igual que ella. Sí, porque es la frustración. Es un simplismo, y la gente entiende de una vez las cosas que son simples. Pero es un simplismo decir,
a los que atracan y matan, que lo maten. Ajá. Vamos a ver, pero ¿en qué convierte eso al que lo mata, verdad? El mal se combate con la ley. Claro. No el mal con el mal, porque solamente gana el mal. Entonces, si usted tiene un delincuente muerto, ahora tiene a un criminal que además de vivo, tiene uniforme, apoyo, autoridad y armas. ¿Cuál es más peligroso? Y que después vende sus servicios, como se ha visto. Exactamente. Porque en todas las redes de sicariato que se han desmantelado en este país, había policía. El balance que gana quién cuando usted convierte a los policías en asesinos para que asesinen a delincuentes. Entonces, la gente se confunde con este tipo de cosas. Es un simplismo. La truculencia no es solución al crimen ni al desorden, porque entonces esa autoridad en esas condiciones incurre en crimen y en desorden, claro, en lo mismo que se supone que está combatiendo. No se necesita mano dura, se necesita ley, respeto a la ley, pero es muy difícil que un Estado donde un alto funcionario puede robarse miles de dólares y aunque se lo prueben, la Suprema Corte de Justicia dice no ha lugar, no se va a juzgar. Y viene el otro y le prohíben a una fiscal investigar a Díaz Rúa. Y viene, en fin, todo es impunidad. Y el ejemplo que se le está dando a la gente, la ley es si a usted le conviene. Si a usted no le conviene la ley, viólela. Porque la violan lo mismo que la hacen. O el presidente de la Cámara de Diputados no duró 2 años violando la ley que él aprobó de presentar la declaración jurada de bienes. Y total, la que presenta tiene una cantidad de incongruencia que amerita una investigación que ni se está haciendo ni se hará. Entonces, eso es lo que opera para el aumento de la delincuencia. Entonces, se necesita que una policía capaz de impedir el escándalo funerario, de perseguir al otro, pero esos intercambios de disparos y esa mano dura, eso es, como decimos en el Cibao, asigún. Ah, claro. Asigún. Es piedra para los chiquitos. La mano es dura con el ratero de la calle, con el delincuente de poca monta, por más agresivo que sea y por más peligro que suponga para el ciudadano que lo representa. Ahora, ¿alguien ha visto la mano dura contra los que se roban miles de millones de pesos, contra todos los que cogieron los sobornos de la Odebrecht? ¿Ustedes han visto alguna mano dura? Pero en el juicio del caso de Odebrecht, ¿quiénes quedan? 2 de la oposición y 2 del gobierno, que están más afuera que adentro. Pero ahí ni siquiera está ya uno que dijo: Ángel Rondón me entregó el dinero del partido a mí para la campaña. Lo dijo él. Está en el proceso. Entonces, ¿dónde que está la mano dura? Esa mano no es dura. Entonces, esa es una realidad. Óigame, ni siquiera con los capos. Los intercambios de disparos no son para narcotraficantes. Ustedes han visto, eso es para atracadores de poca monta, pero para narcotraficantes no hay tampoco. Es que la mano dura se ablanda cuando se acerca al poder. Esa es la realidad. Y esa señora está llena de buena intención. Ella cree sinceramente que la solución es esa. Sobre todo porque aquí un grupo de diputados invitó a un jefe de la policía anterior y en la Cámara le dijeron: denle para abajo, escóndanse de los periodistas nada más para que no lo retraten. Eso dijo el que hace la ley, que dice que prohíbe matar. Que vivimos en un Estado de Derecho. Sí, y todos esos son los ejemplos que incentivan el crimen y la delincuencia. Bueno, pues entonces, a propósito de ese tema, viene la décima de hoy. Seguro, que es acerca de la mano dura. Y dice lo siguiente: ciudadanos confundidos le dan su apoyo al abuso con el simplismo confuso de acabar con los bandidos. Ahora hay más forajidos, la vida más insegura, con fórmula tan oscura que es la de darles para abajo, porque no ha hecho el trabajo la llamada mano dura. Se ordena la sociedad con la ley y la justicia, lo único que propicia orden y seguridad. La mano dura, en verdad, se aplica en nuestra nación
solo al pequeño ladrón, pero frente al funcionario que está sacando el erario, esa mano es de algodón. Sabemos bien que es muy raro, o es imposible más bien, que a un desfalcador le den intercambio de disparos. Para él, lo que está claro es llevarse cuanto pueda sin que el Estado proceda y que al fin la ley le aplique, y aunque a todos nos dé pique, le aplican mano de seda. 50 años, casi a diario, balaceando atracadores. Digan ustedes, señores, ¿hay más o hay menos sicarios? Mientras a los funcionarios no aparece un coronel que les toque ni la piel por asaltar al Estado, pues el trato que le han dado es con mano de papel. Violan los legisladores leyes que hacen ellos mismos y su ejemplo de cinismo lo observan los pobladores. Demuestran estos señores que es la ley una vitrina que se aplica a la sardina pero nunca al tiburón, y tratan la situación con mano de gelatina. Cuando un poder más decente tenga la ley como un templo, entonces dará el ejemplo y actuará eficientemente. Así entenderá la gente que la ley es la que brilla, que desde la misma silla el ejemplo se impondrá y que al fin se acabará la mano de mantequilla. Gracias por su sintonía. La próxima semana los esperamos aquí, en esta misma semana. Esta misma semana.